Buen día a todas las compañeras, a los compañeros. En realidad yo le pedí que modificáramos un poquito el protocolo que tenía preparado porque supuestamente iba a ser el cierre. Nadie se animaría a hacer un cierre estando Nora presente. Así que le pedí hablar antes porque creo que corresponde que el cierre en un 24 sea precisamente de Nora. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo de nuestra compañera Claudia, de Eduardo, de todas las secretarías de Derechos Humanos, Género e Igualdad que tiene la Asociación Bancaria en todo el país, que como todos los años, y no solamente el 24 de marzo, mantienen viva la llama de memoria, verdad y justicia, propiciando muestras, actos, presentaciones, debates, charlas, que nos parece sumamente importante en esta organización sindical poder expresarlas y ponerlas en superficie. Muchas veces no es un valor agregado que le pongan todas las organizaciones sindicales a recuperar la memoria de un país, de sus luchadores, de sus desaparecidos, de recordar, debatir, analizar y diseñar un futuro para que las consecuencias del terrorismo de Estado no vuelvan nunca más en la Argentina. Y creo que es una falencia que tenemos las organizaciones sindicales como tales. Por eso, en esta nuestra asociación bancaria, que se puede desarrollar libremente esta actividad y con todas las facilidades que no solo la Secretaría General, sino por una política del sindicato de desarrollo en la materia se pueden efectivizar. Quiero agradecerle a todos los compañeros que esta organización en este tema puntual tenga el desarrollo que tiene. Lo segundo, y habida cuenta de un hecho sucedido hace pocos días, quiero expresar en nombre de los trabajadores bancarios mi solidaridad tanto hacia Nora como a Pérez Esquivel y a los compañeros que pasaron un muy mal momento en el aeropuerto vez pasada a raíz de una presentación y de una visita que ellos hicieron al cementerio de Malvinas. Creo en esto y respetando las posiciones de cada uno, que como la explicó Claudia, en todas las organizaciones existen, son naturales, valederas, respetables y atendibles. La asociación bancaria nunca va a convalidar un acto de violencia al que piensa distinto o al que tiene un pensamiento que no es el que tienen otros compañeros. Y lo digo porque, mucho menos aún, cuando a quien se pone en tela de juicio y a quien se interpela tiene las cualidades morales, de lucha, de enseñanza, y es el faro que representa para nosotros, generaciones posteriores, lo que significan madre, abuela o el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel. Le pido en nombre de los trabajadores bancarios, le expreso mi solidaridad y mi repudio a esas acciones de violencia. Profundizando el tema, creo que son tiempos importantes los que nos toca vivir en la Argentina a la hora de hablar de memoria, verdad y justicia. Sin duda que la lucha que iniciaron madres, que continuaron abuelas e hijos y que tuvo correlatos favorables en distintos estadios de la historia, pareciera ser que tiene una interrupción por estos tiempos democráticos de la Argentina, donde quienes nos gobiernan tienen una política totalmente contraria y opuesta al reconocimiento de la memoria, verdad y justicia que se reclama. Esto empieza a diseñarse o a ver cuál es la política del gobierno ya en campaña electoral. Si uno recuerda al actual presidente decir en una nota en su medio favorito, que es el del Grupo Clarín,
expresarse en un reportaje de que había que terminar con el curro de los derechos humanos, estaba diciendo lo que pensaba, estaba expresando hacia dónde iba a ir su política en materia de derechos humanos. Podemos agregar un sinnúmero de declaraciones de funcionarios y decisiones que toman respecto a representaciones en organismos de derechos internacionales por personas cuestionadas por su accionar durante la dictadura, pero me gustaría centrarme en 3 o 4 referencias precisamente del primer mandatario de la nación, que es el que mayor responsabilidad tiene, porque es, en definitiva, el que termina construyendo un relato para que la sociedad modifique el criterio de reconocimiento de memoria, verdad y justicia y lo cambie o lo reemplace por esta nueva estigmatización del olvido de aquellos que lucharon por una Argentina mejor. Recuerdo que no casualmente, también antes de un 24 de marzo, en su primer año de gestión, le daba una nota precisamente a un medio estadounidense en donde decía que no sabían si eran 8.000 o 30.000 los desaparecidos, donde dijo que no sabía si eran los que estaban escritos ahí en esa pared, creo que dijo, o algo así, o en ese paredón. Y también habló de una guerra, cuando en realidad alguien debería expresarle o decirle o informarle, para que no sea inculto, ignorante o actúe de mala fe, que ha sido considerado terrorismo de Estado en todos los ámbitos de los derechos humanos del mundo y en todos los foros internacionales. Acá no hubo una guerra, hubo un terrorismo de Estado que vino, secuestró, exilió, mató y hizo desapariciones forzadas de compañeros nuestros en la Argentina. Como primer punto para demostrar hacia dónde va esa política. La acompaña no casualmente de vuelta en la proximidad de un 24, pretendiendo modificar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, creyendo que es un feriado como para salir de vacaciones en lugar de un día de reflexión para todos los argentinos. Y pareciera ser que como se manejan y gobiernan por lo que le dicen los focus group cada 6 horas, que le dicen la gente está pensando tal cosa, anda para tal lado, y como empezó a haber una ola contraria a esa opinión, decidió modificar su criterio original. Esto no es casualidad, esto es una forma de pensar, esto no es un error, es una estrategia perfectamente diseñada y sofisticada que apunta a buscar la desmemoria, que es lo que nos explicaba el compañero uruguayo recién, Caetano. Esto no significa desconocimiento e ignorancia, significa que hay un plan armado y esquematizado, estudiado, comunicacional, para dar por tierra con años y años de construcción de memoria colectiva en la Argentina de lo que nos pasó durante la dictadura militar. Por eso, estos actos que se propician en las organizaciones sindicales, en las organizaciones políticas, en las organizaciones sociales, tienen que repetirse por miles en tiempos donde la derecha gobierna y pretende el olvido. Porque la única forma de sostener en el tiempo la memoria va a ser por la acción militante de cada uno de los sectores que provenimos del campo nacional y popular en la Argentina o en cualquier país del mundo donde esto se pretenda hacer, como lo explicaba el compañero recién en su país. Por eso es absolutamente importante lo que va a pasar hoy, inclusive con la entrega de legajos que le pedimos nosotros a los compañeros que administran los legajos de que era la DIVA, la Policía de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires. Porque ahí hay un patrón de conducta que tiene que ver con la inteligencia permanente y sistemática, aún en gobiernos democráticos, que se hace sobre las organizaciones sindicales. Yo celebro que hayan compañeros míos a quienes hoy le podamos entregar enseguida sus legajos. Y quiero decirles que cuando los miremos juntos, cuando se los entreguemos, qué orgullosos deben sentirse de haber sido considerados peligrosos, porque fueron peligrosos para la oligarquía, para el poder, y fueron compañeros que defendieron a los trabajadores. Si uno mira casi en el inicio de esta policía de inteligencia, año 56 creo que es la creación o por ahí, en el año 58 los trabajadores bancarios decidían confrontar con la Revolución Libertadora en la Argentina y muchos bancarios iban presos por reclamar
un convenio colectivo de trabajo, ni más ni menos que reclamaban derechos. Fíjense qué pecado. Y fueron puestos a disposición de un tribunal militar y fueron cesanteados, y con el tiempo esos trabajadores lograron ser reincorporados producto de la lucha del resto de sus compañeros y les terminaron dando la razón. Quiere decir que hay una acción sistemática en el tiempo de seguimiento de todos aquellos que osen por algún motivo, circunstancia y por algún medio confrontar con el poder. Vaya paradoja de la realidad que vivimos hoy en la Argentina. Precisamente se producen seguimientos, amenazas a los dirigentes y a los sindicatos de quita de personería porque deciden confrontar con el poder, como en el caso de los docentes, marcha a la que pido que cuando termine este acto vayamos todos los trabajadores bancarios, no como expresión de solidaridad, sino como expresión de compromiso del campo popular con otros hermanos trabajadores que pasan por la misma situación que pasamos los bancarios cuando discutíamos nuestro acuerdo salarial hace un tiempo. Porque hoy nos debemos esa hermandad en la calle. Todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales que pensemos que hay que contravertir el orden que nos quieren establecer a través de un programa de gobierno de derecha, y lo que digo no es destituyente cuando digo contravertir el orden. Digo que con nuestras armas nosotros tenemos que elaborar una propuesta para confrontar con este modelo y recuperar por la vía democrática el poder que por el voto y por un sofisticadísimo aparato comunicacional nos arrebató la derecha en la Argentina, que por primera vez nos gana. Si nos ganaron por los medios, en la calle los trabajadores, las organizaciones políticas, sociales y sindicales, tenemos que recuperar el poder para que no gobiernen las corporaciones en la Argentina y gobierne el pueblo a través de sus legítimos representantes, que son los partidos políticos. También quiero aprovechar este acto para convocar, como todos los años lo ha hecho la Asociación Bancaria, a que el día 24 marchemos todos los argentinos para conmemorar el Día de la Memoria en nuestro país. Nosotros fuimos de los primeros que hicimos una propuesta cuando apareció esto del feriadito para Macri, que era el 24. Y dijimos que haga lo que quiera con la fecha. El 24 hay que declararlo de hecho feriado porque tenemos que llenar las calles, las plazas, los monumentos y todos los organismos que haya que llenar de militantes en la calle y cada año para mantener viva esa memoria. Y simplemente decirles, porque claramente todos vinimos a escucharla a Nora y que nos cuente de sus experiencias, de todas esas enseñanzas que con solo verla a ella nos da. Decirle que con esto de los cambios de los feriados, con esto de decretos o designaciones de funcionarios cuestionados durante la dictadura para que ocupen lugares en los organismos internacionales, con esto a veces hasta ni siquiera de cumplir con los compromisos de asistencia económica, como en el caso de abuelas, que a veces lo hemos hablado con Estela cuando ha venido, que el Estado tiene una obligación legal de contribuir y a veces no contribuye, y terminamos las organizaciones gremiales acompañando inclusive hasta para que puedan pagar los sueldos en la fundación, que son todas partes de una política que tiende a la desmemoria y al olvido. Pero ¿saben qué? No hay decreto, no hay ley, no hay instrumento jurídico que pueda borrar de la memoria de cada uno de los argentinos que en este país hubo un plan de exterminio para que todo aquel que pensara distinto al poder establecido, entre comillas, que puede ser el económico, el político, el militar, hasta el eclesiástico, que en alguna parte también fue cómplice de la dictadura. Nosotros a eso tenemos memoria, y la memoria que tenemos la vemos reflejada en ese faro que significan madres, abuelas e hijos, como un trípode absolutamente indispensable para recuperar el valor moral de ser una nación con dignidad, con lucha, con resistencia, y que jamás
va a resignar al olvido a sus 30.000 desaparecidos, a sus exiliados, a sus torturados y a los asesinados que dieron la vida para que cada uno de nosotros estemos mejor, tengamos libertad y tengamos democracia. Muchísimas gracias.